En el día de hoy toca hablar de un tema que considero bastante relevante para entender la situación de Racing en la actualidad, por qué está en una situación tan mala, tan crítica, por qué está camino de Primera Federación, de salir del fútbol profesional y por qué ha fracasado el proyecto deportivo de Grupo Élite que pues el mismo Grupo Élite se ha encargado de dinamitar. No solo por eso, sino también como, en segundo lugar, va a ser una pequeña introducción, en cierta medida, a una nueva saga de vídeos que voy a hacer. El top de equipos gallegos fue bastante bien acogido para mi sorpresa. Eso no quita que pues haya bastante debate en la sección de comentarios acerca de los diferentes puestos. Pero la nueva saga de vídeos va a ser, no sé cómo llamarla, si llamarla cómo montar un proyecto deportivo ganador a largo plazo, que quizás es algo bastante largo y enrevesado, o en referencia a cierto youtuber para un Racing fuerte y de futuro. Pero básicamente va a ser eso. Una saga de vídeos explicando cómo creo que se debe montar un proyecto deportivo paso por paso. Un tutorial para expresando mi opinión de cómo se debe hacer las cosas. Pero antes de eso toca ver qué ha pasado. ¿Por qué un proyecto deportivo que parecía ganador, que parecía que iba bien, se ha terminado dinamitando desde las propias entrañas del club hasta pues llegar a la situación actual en la que vamos camino de la tercera categoría del fútbol español, de salir del fútbol profesional? Para esto considero que hay 4 puntos importantes que vamos a repasar. No tengo un guión fijo, seguramente para los próximos vídeos de la saga de para un Racing fuerte y de futuro, o como le decida llamar, sí tenga un guión bastante más fijo, sino una serie de puntos que vamos a ir repasando. En primer lugar, apartado 1, considero importantísimo para explicar la destrucción del proyecto deportivo del Racing de Ferrol, es la pérdida de la identidad. Estuve buscando información y las noticias. 28 de agosto de 2023, ya sabéis, justo después del ascenso de Racing a Segunda División, Pepe Criado deja la presidencia de Racing. En su lugar pues entra Manuel Ansede, que es un consejero de Grupo Élite Sociedad Anónima. No es una persona del entorno ferrolano, no es nadie conocido, sino es un puesto de, en cierta medida, amiguismo. Es decir, no es alguien del mundo del fútbol, no, quizás había otras opciones que eran mejores. Y sobre todo que es una persona que está totalmente desconectada tanto de Racing como de Ferrol, cosa bastante importante en este punto. Tenemos también que en ese mismo verano se anunciaba que estaban en la cuerda floja Kiko Corredoira, Pablo López, César Camaño y Óscar Árez. Kiko Corredoira sería sustituido por Luis Fandiño. Recordemos, Kiko Corredoira era el preparador físico. Si echamos la vista atrás, podemos recordar ese Racing en Primera Federación que acababa tan bien los partidos, que no tenía exagerados problemas de lesiones, como está teniendo esta temporada y en cierta medida la anterior, como en el caso de Chuca. Que casualidad, Chuca lleva sin lesionarse un montón de tiempo y mientras estaba en el Racing estaba permanentemente lesionado. Y eso comparándolo con el Racing que tenemos ahora, un Racing lleno de lesiones, con futbolistas que se les nota cansados, agotados en muchas ocasiones físicamente. Teníamos también a Pablo López, que era el segundo entrenador, y creo que esa misma temporada deja de ser segundo entrenador para pues pasar a un puesto, no sé si era de analista, ojeador, o bueno, al lado de Muri. Otro puesto dentro de la directiva o de, digamos, el organigrama de Racing. Estaban también en la cuerda floja César Camaño, que finalmente parece que continúa, y Óscar Ares, al menos así se indica en la página web del club. Tenemos también en 2023 el caso de Joselu. ¿Recordáis que Joselu se retiró en el año 2023 y Carlos Mouriz anunció que iba a tener un puesto dentro del Racing? Pues no se ha vuelto a saber nada. La última información al respecto que ha habido
fue Carlos Mouriz utilizando una excusa de que no sé qué, que si estaba de baja en la seguridad social, y nunca más volvimos a hablar del tema. De nuevo, quizás una de las mayores leyendas de Racing de Ferrol sale un poquito por la puerta de atrás, sí que tuvo un momento para despedirse, no se le quiso hacer ni un homenaje ni nada así. Se prometió que iba a estar dentro del organigrama de Racing y no estuvo. Y después tenemos, bueno, antes también tenemos la salida de Luis Chacón, que era de la casa, para que finalmente se termine yendo y termine primero en el Alenteiro y después en el Deportivo de La Coruña. Y este año, en verano de este año, se decidió echar tanto a John García como a Ever Pena como a Manu Justo. Es decir, los dos primeros jugadores que habían tenido un gran rendimiento deportivo, y el último, pues uno de los héroes del ascenso, que tenía una actitud muy buena y que por desgracia pues no estaba teniendo minutos. En su lugar lo ocuparía Chiqui, que tiene peor actitud que Manu Justo y que más o menos juega lo mismo que Manu Justo. Entonces pienso que es una decisión poco acertada. Sin duda preferiría tener a Manu Justo que a Chiqui. Luego también está el caso de Diego Rivas, que termina yéndose como entrenador de porteros al Arenteiro y luego pues ha terminado en Portugal. Otro futbolista importante dentro de la historia reciente de Racing, pues que se marcha y no sabemos mucho más. En el punto 2 tenemos el dinero al banco, en lugar de lo que se suele decir, el dinero tiene que estar en el campo, no en el banco, pero el Racing ha hecho lo contrario. Tenemos en diciembre de 2023 la venta de Carlos Vicente por 600.000 euros, pero son 600.000 euros a plazos. Eso es una cosa que se supo mucho después. El Deportivo Alavés no pagó íntegramente esos 600.000 euros en esa ventana, sino que el Racing permitió pagar esa cláusula a plazos. Entiendo que porque terminaba el contrato y todo esto, pero sí que es cierto que ahí ya vemos una primera luz roja, que es: ok, pagas a plazos. ¿Y nosotros qué obtenemos a cambio? Sí, te damos facilidades. ¿Y qué obtenemos a cambio? Obtenemos a cambio nada. Los 600.000 euros a plazos. Supongo que ya estarán pagados, no se sabe. De nuevo, el Racing en este tema es bastante opaco, pero vuelve a ocurrir en el año 2024, en verano. Se vende Iker Losada por 1,8 millones al Real Betis Balompié. Pero también se vuelve a vender a plazos, en este caso 3 plazos, asumo pues que serían, no lo sé, no está confirmado, 3 plazos de 600.000 euros cada uno. Y esto sí que es bastante extraño, porque Iker Losada tenía todavía un año de contrato, es decir, un año que podías tener a probablemente uno de los mejores futbolistas de la categoría, que es más importante que 1,8 millones de euros. Se permite al Betis pagarlo a plazo cuando no era necesario, es decir, tú te remites a la cláusula y si pagan el 1,8 millones, listo. Si no lo pagan, te lo quedas y tienes ese dinero. Sin embargo, se permite pagarlo a plazos y sale desde Racing a decir que es muy importante tener buenas relaciones con el Betis y al final, ¿qué obtuvimos? 1,8 millones de euros pagados a plazos. Creo que todavía no se ha pagado al completo. El siguiente plazo asumo que será pues en la ventana de verano. Y nada más. Ni una cesión, nada. Es decir, uno pensaría que dirías que sería lo lógico. Es decir, dejas pagar al equipo a plazos y te traes un futbolista de la cantera del Betis, prometedor o lo que sea. Pero no, en este caso es bastante llamativo. Y es todavía más llamativo porque en ese mismo verano de 2024 resulta que Carlos Mouriz revela que los ingresos obtenidos por Iker Losada, o parte de ellos, no se están invirtiendo en la plantilla. Es decir, parte del dinero que Racing cobra por Iker Losada termina invirtiéndose en el rollo de la ciudad deportiva, de la cual todavía no se sabe nada. Es decir, se ha anunciado que el Racing tiene casi hecha la compra de los terrenos, pero todavía, año 2025, no se sabe nada, no se ha puesto ni una piedra en la futura ciudad deportiva. Y sin embargo, el dinero de Iker Losada y de Carlos Vicente, en vez de ser reinvertido en la plantilla, no sé si todo o parte de ello,
se está invirtiendo en una supuesta ciudad deportiva que veremos si se hace y cuándo se hace. Es que estamos hablando de una cosa bastante grave y que explica bastante la situación deportiva que tenemos. Es decir, el dinero que hemos sacado por futbolistas importantísimos en la plantilla no se está invirtiendo en la plantilla, se está debilitando la plantilla simplemente para financiar proyectos de los que no se sabe prácticamente nada. Eso ya explica bastante un poco el hundimiento de Racing. Aparte, punto 3, mal análisis de la situación. Vamos a ponernos en contexto. Entre enero y junio de 2024, segunda vuelta de Racing el año pasado, viene a hacer una muy buena primera vuelta y hace una segunda vuelta nefasta. Pero nefasta es decir poco. Jugadores arrastrándose por el campo, saliendo desmotivados, un entrenador que no tiene la más remota idea de cómo darle la vuelta a la situación, un equipo que termina los últimos partidos, se veía perfectamente que el ciclo del entrenador había terminado, que ya era en cierta medida un problema incluso de la idea de juego que no funcionaba, pero bueno, y eso teniendo en cuenta que habíamos fichado a Nico Serrano y a Óscar Pinchi, futbolistas probablemente de los más determinantes de la categoría. Aún así, el equipo que en Barrena solo hace 22 puntos de 63 posibles. Carlos Mouriz y parece ser que Cristóbal Parralo llegan a la conclusión, de alguna manera que no llego a comprender, de que lo que necesitan son jugadores experimentados. Por alguna razón, de nuevo, que no llego a comprender. Entonces, en verano de 2024 se produce una marcha de jugadores que rindieron a muy buen nivel, como Ever Pena, como John García, como Iker Losada, que en este caso se malvendió, sin recambio ninguno de ellos. Es decir, si me dices se va a Ever Pena, pero ya tenemos un recambio perfecto para meter, fichado y que simplemente hay que esperar unas semanas y ya llega y ya está, pues te digo, ok, un recambio de garantías, un jugador que sepas que va a rendir. Pero se va Ever Pena y no hay nadie. Se va John García, no se ficha a nadie. Creo que el que primero se fichó fue Eric Cabaco. Para que veáis lo grave que es. Eric Cabaco, que venía de una lesión gravísima. Hablaremos después de ello. Al mismo tiempo, se produce una confusión entre edad y experiencia. Es decir, se buscan jugadores experimentados tanto de segunda división como de primera y se busca lo que decía Carlos Mouriz es marcharse al geriátrico más cercano y traer a todo lo que haya. Trae a Joel Rodríguez con 36 años, que no es mala decisión, pero es un síntoma un poco preocupante y ahora lo vamos a hablar. Trae a Naldo con 36 años, que quizás es de lo mejor del Racing ahora mismo. Robert Correa con 32 años y Bebé con 34 años. Esto produce al final una mala composición de la plantilla. Y aquí lo voy a explicar en profundidad. Los jugadores en edad ideal serían los que están entre los 25 y 29 años, es decir, son los futbolistas que están en su plenitud física. A partir de los 30 años, poco a poco se va produciendo un deterioro, pues en cierta medida de, ¿cómo se llama?, de tejidos musculares, de demás. Creo que también a partir de cierta edad se reduce, en el caso de los hombres, el nivel de testosterona, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de los 25 años, entre, pues diría 24 para atrás, el cuerpo humano está todavía en una etapa formativa, es decir, todavía se está formando. Por eso es importante en una plantilla tener jóvenes, porque aunque sí que es cierto que se están formando todavía a nivel físico, tienen una ambición muy importante para el equipo, es decir, son al final jóvenes, están empezando su carrera, quieren demostrar, combinarlos con jugadores en su edad ideal, entre los 25 y 29 años, que no solo quieren demostrar, sino que además están en su plenitud física, como un pequeño grupo de jugadores que tengan 30 años o más, que sean veteranos, que tengan experiencia, que sean líderes sobre todo, ¿no? Pero aquí vemos la composición de Racing.
El Racing tiene en edad ideal 10 futbolistas. Ahora mismo ha cambiado un poquito más la cosa porque, de nuevo, se han ido Julián del Mas y Muy Delgado, pero yo estoy hablando de cómo se compone a septiembre de 2024 la plantilla. Tiene 10 futbolistas en la edad ideal. Tiene 11 jugadores con 30 años o más, 11 veteranos, que es una cantidad enorme de futbolistas veteranos, y solamente 4 futbolistas con 24 años o menos. Es decir, estamos hablando de que se produce un grave avejentamiento o un grave envejecimiento de la plantilla de Racing, confundiendo quizás la experiencia con la senectud, porque ya digo, se produce un envejecimiento bastante llamativo y bastante preocupante. Aparte de esto, se llevan a cabo apuestas arriesgadas sin ningún recambio. De nuevo, tema de antes. Si echas a Ever Pena y ya tienes un recambio de nivel buscado, se puede entender. Si echas a Ever Pena y llegas prácticamente al final de mercado sin nadie en ese puesto, lo que has hecho es una gestión negligente. No puedes echar a uno de tus mejores futbolistas o que más rendimiento han dado, uno de tus titulares, sin un recambio. En este caso, se traen 2. Primero, Bebé, que, bueno, estamos viendo el rendimiento que había dado. Y de hecho creo que en el vídeo de su fichaje yo digo, si viene con ganas de jugar puede ser muy bueno y muy determinante. Pero es que es una apuesta, tiene 34 años. Es una apuesta arriesgadísima. Manu Vallejo venía de un tiempo con lesiones, teniendo poco protagonismo, siendo sobre todo revulsivo, y se le ficha como mediapunta, posición en la que no ha jugado un minuto en toda la temporada, y sin tener otro mediapunta. Es decir, de nuevo, otra apuesta arriesgadísima. Y después está Eric Abaco. Al menos en el caso de Eric Abaco, había 3 futbolistas que te podían dar un rendimiento inmediato, como era David Castro, Naldo y en cierta medida Puric. Puric sí que es cierto que no venía como apuesta segura, pero era más segura, al menos es un futbolista joven, tal. Eric Abaco venía de una lesión muy grave en el club en el que estaba, que jugaba en la liga portuguesa. Venía, ya digo, sin ritmo competitivo y se termina lesionando y va encadenando lesiones hasta la actualidad. Es decir, apuestas arriesgadas sin ningún recambio. Puedes hacer una apuesta arriesgada. En vez de tener, por ejemplo, 3 delanteros, tener 2 de rendimiento, Álvaro Jiménez y Eneco Jauregui, y luego esa tercera ficha pues la utilizas para un Manu Vallejo, o para un Bebé, o para ese tipo de futbolistas que son más apuesta arriesgada y buscas una apuesta un poquito más segura, un futbolista de segunda división que quizás no tenga un super rendimiento, pero te pueda aportar, por ejemplo, Ever. El problema es que Ever no sigue, por lo que vamos a hablar en el próximo punto, pero bueno. De esta manera terminan quedando 3 posiciones sin jugadores de garantías, que es el pivote. Se trae a Luis Perea, que no mejora lo que había, no mejora a Fran Manzanara, que era el suplente. Quedamos sin futbolistas en la media punta, porque de nuevo el único media punta que trajimos, que era Manu Vallejo, no ha jugado un minuto en la media punta, y prácticamente tampoco ha jugado un minuto porque el entrenador no lo pone. Y el extremo izquierdo lo tenemos con un futbolista que es una apuesta arriesgada que evidentemente no termina saliendo bien. Aparte de esto, llegamos al punto 4, que es el nepotismo y cuando el mando del club empieza a ser tomado por personas no relacionadas con el deporte. Y aquí tenemos que hablar de, evidentemente, Tino Fernández, la sombra que está destruyendo al Racing desde dentro. Estamos hablando de que un propietario pasa a tomar decisiones sin tener competencias en el ámbito deportivo. Es decir, si tenemos un director deportivo que en teoría tiene que tomar las decisiones deportivas, uno de los propietarios del club no puede tomar esas decisiones deportivas, las tiene que tomar el director deportivo. Y sin embargo, pues estamos viendo que esto no se está cumpliendo, lo cual es un grave error en cualquier proyecto deportivo. No, propietario, no sabes de fútbol, no tienes ni idea de fútbol. Deja al director deportivo trabajar. En este caso, tenemos que Tino Fernández parece ser que
es quien apuesta por Cristóbal Parralo pese a la situación actual, lo cual está produciendo pues que Racing vaya inevitablemente a tercera división, a lo que es la primera federación, o como le llaman algunos, primera come mierda. Estamos hablando de que actualmente lleva 3 victorias en 22 partidos. Aparte de esas 3, solo una es merecida, las otras 2 son de pura casualidad. 10 empates y 9 derrotas. Y nos hemos comido 4 goleadas, eso sin contar el partido contra el Rayo Vallecano, que más o menos es esperable, que es 1-4 contra el Albacete, 3-1 contra el Córdoba, 1-5 en casa con el Oviedo y 1-4 con el Almería, también en Amalata. Somos el equipo menos goleador de todo el fútbol español, llevamos 14 goles en 22 partidos y se produce una agresión de Cristóbal Parralo a David Navarro, por el cual es sancionado 4 partidos, que da una imagen nefasta al club y que se decide, en este caso por Tino Fernández, por uno de los propietarios, seguir apostando. ¿Por qué se quiere seguir apostando por un entrenador que no funciona, que no tiene resultados, que la sensación, todo indica que no va a sacar las cosas adelante, porque las sensaciones de juego son terribles, que está dando cabezazos a la gente? Porque es su amigo y se lleva bien con él. Entonces las decisiones no empiezan a ser deportivas. Las decisiones no son objetivas, no atienden a datos, no atienden a razones, no son lógicas, atienden a nepotismo, atienden a este es mi amigo, con este me llevo bien y por tanto este tiene que seguir. Lo cual vuelve a pasar en el caso de Ever Pena y John García, jugadores que te han dado un buen rendimiento, que han hecho una buena temporada en segunda división y que perfectamente pueden ser tanto titulares como suplentes en esta temporada 24-25, no continúan, no por su rendimiento, ni siquiera por su actitud, sino porque no se llevan bien con Cristóbal Parralo. Y todo esto termina desembocando en una situación que es nefasta y que explica lo que está pasando en el Racing. El Racing de Ferrol se ha convertido en un club de amigos, pero en este caso es mucho peor que un club de amigos normal. En un club de amigos normal, varios jugadores, se forma un grupito dentro de la plantilla y varios jugadores terminan decidiendo prácticamente todo, se adueñan del vestuario. Pero eso se puede solucionar rescindiendo el contrato de esos jugadores o dejando que sus contratos expiren. En este caso es mucho peor, porque el club de amigos está compuesto por el cuerpo técnico y la directiva, o parte de la directiva, lo cual es muy, muy grave y va a desembocar inevitablemente en que el Racing de Ferrol vaya a Primera Federación y probablemente se pase bastantes años ahí hasta que algún miembro de la directiva salga o que el propietario mayoritario, en este caso Ignacio Rivera, pues tome las riendas del club, tome las riendas del proyecto y decida pues hacer lo que se debe para que el proyecto pueda llegar a buen puerto. Pero lamentablemente Racing de Ferrol no está en esas. Ahora mismo el Racing de Ferrol tiene un problema grave, tiene un club de amigos formado dentro de lo más profundo de sus entrañas y lamentablemente se va a marchar rápidamente del fútbol profesional. Hay que, pues evidentemente, disfrutar de los partidos en Amalata en la medida de lo que se pueda, porque viendo cómo juega el equipo, disfrutar pues es bastante complicado, pero bueno, disfrutar del fútbol profesional porque la próxima temporada no vamos a estar en él, vamos a estar jugando pues contra el Arenteiro, contra el Ourense, contra la Gimnástica segoviana, contra equipos pues un poquito menos atractivos de ver, ¿no? Veremos cómo responde la afición, que eso es lo único que estamos teniendo por el momento. Veremos cuántos siguen la próxima campaña, porque muchos se van a dar de baja, evidentemente. Y nada más, este es el vídeo introductorio de esta nueva saga que va a ser cómo formar un proyecto deportivo
ganador a largo plazo o para un Racing fuerte y de futuro o algo o un nombre por el estilo. Nos vemos en la próxima ocasión.